Pues bienvenidos a Cambiar el Mundo, empezando por cambiar nuestros corazones. Yo no sé si has tenido la oportunidad de navegar, y si has tenido la oportunidad de navegar, si te ha tocado alguna tormenta. O quizá la has visto en alguna película o en alguna noticia, pero esta es una realidad. Todo el que navega va a enfrentar tormentas, si las hay. Navegar va de la mano con enfrentar las situaciones naturales del mar. Permítanme hacer esta comparación. Y todo aquel, por favor, que vive piadosamente, sufrirá persecución. Bueno, vean la comparación entonces. Navegar y tormentas van de la mano. Vivir piadosamente y persecución van de la mano. ¿Por qué? A veces tenemos la idea de que al que obra bien, bien le va. Y tenemos varios dichos que tienen algo de verdad, pero es muy parcial. Bueno, Jesús obró bien. Echa por tierra muchas de las ideas que aún entre cristianos creen. Yo he escuchado de cristianos que llevan años y creen en cosas como la ley de la atracción, y que si crees y haces lo bueno, viene la prosperidad a tu vida. Eso es antibíblico. Muchos creen en esta idea del karma. Al que hace bien, bien le va a ir. Es antibíblico, es demoníaco. No hay. Entonces, ¿por qué el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución? Pues ya lo explicamos, por favor, porque hay hombres corruptos que ocasionan tiempos peligrosos. Hay hombres corruptos que generan tormentas. Y como vivimos en un mundo donde hay hombres corruptos, la mayoría son hombres corruptos, la mayoría está ocasionando tiempos peligrosos. Así que si tú quieres vivir piadosamente en un mundo en donde la corriente es de impiedad, vas a enfrentar persecución, vas a enfrentar padecimiento. Por eso Pablo le dice a Timoteo: persiste tú, persiste sabiendo de quién has aprendido. Preparando la reflexión de esta mañana, leyendo a algunos expertos, uno de ellos decía: si tú no estás experimentando algún tipo de padecimiento por ser cristiano, tienes que revisar tu cristianismo. Porque a lo mejor es un cristianismo que se ha acomodado a este mundo y ya no es cristianismo, ya es una religión falsa. Porque si quieres vivir un cristianismo real, vas a enfrentar persecución, vas a enfrentar padecimiento. ¿Por qué? Porque hay hombres corruptos, así que, contrario a ellos, tú debes persistir. Tú persiste en lo que has aprendido. Y vamos a buscar la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. Los que ya tienen su herramienta de Timoteo deben de estar siguiendo la enseñanza y llevas la herramienta. Yo tenía duda de cómo empezar el mensaje, porque alguna ocasión escuchaba a un químico que dice que tienes tanto hierro como para hacer 10 clavos, tanto fósforo como para hacer, creo que una caja de cerillos, tanto cal como para pintar una pared, y así. Es cierto, escuchen, los científicos han concluido que los componentes químicos que tenemos son los componentes químicos que tiene el polvo que pisamos, que traes en tus zapatos. Pero escuchen, esos componentes químicos tienen el soplo de Dios que hicieron que tuviera vida. Por eso somos más que polvo. Ahora, estos signos lingüísticos
Dios les sopló para que fuera palabra viva. O sea, si el signo lingüístico ya es un milagro, ahora que esta palabra que está aquí tenga vida, es un doble milagro. ¿Entienden eso? Es palabra viva. Por eso te vas a conformar con mandar fotitos de versículos. ¿Ese es tu alimento espiritual? O sea, hay que ir a la palabra inspirada, viva. Pero aún teniendo esa palabra viva, hermanos, un poco de levadura echa a perder toda la masa. ¿Pudiste llenarte aquí de la palabra? ¿Pudiste en el día empezar tu mañana y leer la palabra y de repente te encuentras con un conflicto y permites que ese conflicto se convierta en un microorganismo? Puede leudar todo lo que ya te habías alimentado de Dios. ¿Ya entendimos, hermanos? Pero gracias a Dios, este signo lingüístico, y cuando dice signo lingüístico, se refiere hasta una coma, un acento, como le llamamos. Porque eso puede cambiar todo el significado de mamá a mama. Eso. Pero escuchen, ese acento tiene soplo de Dios. Empezamos con el hecho de que si tú quieres vivir piadosamente, va a haber padecimiento. ¿Sí? Porque vivimos en un mundo lleno de impiedad. Bueno, en este mundo tormentoso hay varios tipos de barcos. Hay un barco que, por favor, irá de mal en peor. Vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo capítulo 3, versos 10 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 10 al 17. Dice la palabra del Señor santa, viva. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y antes de entrar a la reflexión de este pasaje, permítanme proponerles algo. Al estudiar este pasaje vamos a crear la idea de la navegación. Permítanme, por favor, tomar esta idea y que esta ilustración nos guíe en todo este pasaje. Voy a decir por qué. Porque cuando aquí habla el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, cuando dice la palabra preparado, está utilizando una palabra que se utilizaba en el argot naval. Un barco perfectamente equipado. Parece que Pablo está utilizando esta palabra para hacer una comparación de un barco perfectamente equipado que se va a hacer a la mar. Pero aún más, en el versículo 16, toda la escritura es
soplada por Dios. Y parece que la idea es de un barco que navega por el soplo. Pero escuchen, ¿quién guía el barco? El hombre con el timón. Y entonces algunos utilizan esta ilustración para explicar qué es la inspiración. No es que Dios le dictó a cada autor humano cada palabra. No. Cada hombre escribió con su experiencia, su conocimiento, su estilo, pero por el soplo de Dios. Entonces, la ilustración es que el hombre llevaba el timón de ir escribiendo, pero Dios soplaba. Y este hombre usaba el impulso de Dios, pero también él llevaba el control de las palabras. Y entonces era un trabajo maravilloso. Bueno, a partir de estas dos palabras, por eso les ruego que sigamos la ilustración de la navegación. A ver, si quieres navegar en un mundo de impiedad, tú siendo piadoso, va a haber tormentas. Tormentas que ocasionan hombres malos y que ocasionan tiempos peligrosos. Pero dice el versículo, que estos hombres malos en el versículo 13, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor. Y perdón por nuestros hermanos guatemaltecos, pero aquí tenemos un dicho en México: salió de Guatemala y entró a Guatepeor. No tiene que ver con el país Guatemala, solo por una lógica de palabras. Escuchen, estos hombres impíos que generan tormentas de inseguridad, a final de cuentas, esa tormenta también los va a hundir a ellos. Estos tiempos peligrosos que ellos están creando también los va a arrastrar. Piénsenlo, en este país lleno de violencia en el que vivimos, los violentos piensan que solamente ellos van a ejercer la violencia y a ellos no les va a tocar. No. Las noticias también hablan de cuántos ajustes de cuentas les llega a aquellos que usaron la violencia y que crearon un mundo impío y peligroso para todos, y ese peligro también les llega a ellos. Entonces Pablo está diciendo, estos tontos no se dan cuenta que la tormenta que están causando también los va a arrastrar a ellos. Así que este barco de los impíos es un barco que va a ir de mal en peor. Pero hay otro tipo de barcos, aquellos que le tienen miedo a la tormenta y no quieren zarpar. Y esto representa a las personas que no van a ninguna parte, que tienen un barco, se prepararon, un barco muy bonito, útil, pero que lo tienen ahí en el muelle y no va a zarpar jamás. Son las personas que no van a ninguna parte, que pasan los años y siguen siendo los mismos que cuando eran jóvenes. Sus pasiones siguen siendo las mismas. Sus pensamientos, sus ataduras siguen siendo los mismos que los de su juventud. Esto representa barcos que no van a ninguna parte. Pero hay otro tipo de barcos que están en mucho activismo, haciendo muchas cosas, empezando negocios, terminando otra cosa, otro proyecto. Y se parecen a mí cuando intenté remar y solo estaba dando vueltas por no saber remar, moviéndome mucho, cansándome y solo dando vueltas. ¿Han visto esas imágenes de personas? O van dos y uno para un lado y el otro, y ya tantito gana uno, tantito el otro, y si los dos se equivocan, los dos están dando de vueltas. Pues hay barcos así que hacen mucho, pero no tienen un destino. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué tanta precaución para el futuro? Pues ¿a dónde vas? ¿Por qué tanto ahorro? Pues ¿qué quieres lograr para el futuro? Y no son diferentes a los faraones del antiguo Egipto, que hacían mucho y les llegaba la muerte y se querían llevar todo. No van a ninguna parte. Pero escuchen, en esta travesía
Hay barcos que saben que hay un destino. Sí, van a pasar tormentas, igual que todos los demás embarcaciones. Algunos se van a hundir en la tormenta, otros no salen al mar, otros crean su propia tormenta de confusión. Pero hay algunos que salen de la tormenta y llegan al destino. Estos son sabios para salvación. Dice el verso 15: persiste tú en las cosas que desde la niñez has sabido, las sagradas letras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Escuchen, hermanos, actualmente como seres humanos hemos desarrollado sistemas académicos que hacen sabio para todo. Sabios para el dinero, sabios para las ciencias, sabios para las artes, sabios para los deportes. Y aún hasta los cristianos nos conformamos en equipar a nuestros hijos a eso. Y salen de la escuela: cómete rápido tu lunch, porque ya llega el entrenamiento de deporte, ya te tienes que... Y regresan: ahora ya regresaste, ahora tareas, y así todo el tiempo. Y pleitos para que haga la tarea, el niño está cansado y lo haces bien, etcétera, etcétera. Sabios. ¿Para qué? ¿En qué barco van a ir nuestros hijos? ¿Para qué van a usar todo este entrenamiento? ¿Para ir a ninguna parte? ¿Van a ser temerosos? ¿Lo van a usar para mal? Que alguien, si tú no le guías en salvación, alguien más astuto, tú los preparaste, tú gastaste para una preparación de 20 años, y llega un malandrín y tiene más poder de influencia que tú y lo jala para el mal, y tú lo preparaste por 20 años y llega el malo y se lo lleva para hacer el mal. ¿Lo dudan? ¿Saben cuántos egresados de química el mal se los llevó para hacer las cosas que hacen? Sus papás llorarían sabiendo lo que gastaron y cuánto lloraron para que los niños hicieran la tarea y aprendieran la química, para que alguien con más astucia que sus padres los jale para el mal. O los preparamos, pero el barco no va a ninguna parte. Los hicimos miedosos. Con severidad los entrenamos y ahora tienen miedo para la vida. O no les dijimos que hay un destino y abren negocios, cierran, empiezan una relación, la terminan, empiezan otra y no van a ninguna parte. Pero le dice Pablo a Timoteo: no. A ti, tu mamá y tu abuela se empeñaron en enseñarte bien. Sabían que venían tormentas en la vida y te enseñaron las santas letras, las cuales te pueden hacer sabio, no para la vida, no para los negocios, para la salvación. ¿Qué hijos queremos? ¿Sabios para los deportes? ¿Sabios para las empresas? ¿Sabios para el dinero? ¿O sabios para la salvación? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que saquemos a nuestros hijos de lo académico? No. Que les enseñemos que esto es una de las herramientas para la salvación. ¿Sabes manejar el dinero? Qué bueno, que seas un barco equipado para la salvación. Los creyentes tenemos que estar empeñados que la letra que más necesitan nuestros hijos es la santa letra. No la letra académica, no la letra matemática, no la letra lingüística, la santa letra. En eso sí deberíamos de invertir nuestro tiempo. En eso sí deberíamos llorar con ellos. Porque esto es lo que va a hacer que su barco pueda soportar las tempestades de la impiedad.
Esto va a hacer que ese barco sí llegue a un buen término, porque tus hijos navegan más allá que las tormentas de esta vida. Vamos a llegar al destino donde Dios los está esperando. Así que, ¿qué tipo de barco queremos ser? Bueno, Pablo le dice a Timoteo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque vienen tiempos tormentosos, Timoteo. Sí, va a haber padecimiento, porque hay tiempos tormentosos. Pero tú has seguido el camino de la piedad. Tú sabes cuál es nuestra ruta. Tú la has aprendido. Yo soy el marinero experto. Tú has seguido mi enseñanza. Porque yo a su vez seguí la enseñanza de Jesús. Él, aquí cuando dice doctrina, se refiere a la enseñanza, al aprendizaje que has tenido. Varias veces Pablo dice: lo que yo te estoy enseñando, yo lo recibí del Señor. El Señor fue el gran marinero. Él me enseñó. Yo te he enseñado ahora a ti como un marinero aprendiz. Él me dijo cómo se conduce uno que está en esa travesía. Él me dijo cuál es el propósito de este viaje. No es un viaje sin fin, es un viaje con propósito. Es un viaje en donde la fe es necesaria, porque no sabemos si después de esta tormenta viene la otra. No sabemos en esta tormenta qué vamos a perder, pero sí creemos que vamos a vivir. Sí creemos que Dios tiene control. Sí creemos que vamos a llegar al propósito. Así que tú has seguido mi anchura. Cuando utiliza longanimidad, a veces se refiere a paciencia, pero se refiere a un ánimo grande. Lo que los mexicanos decimos: échale ganas. O sea, échale muchas ganas, le decimos a los niños a veces. Échale muchas ganas. Es longanimidad, un ánimo abundante, generoso. Dice Pablo: tú has seguido mi longanimidad, ese ánimo abundante. Cuando a veces en la tormenta eran tormentas de días, no se veía el sol en días. Pero mi ánimo era ancho, más ancho que el mar. Y aunque en esa anchura de mar no veíamos el destino, pero mi ánimo era ancho, más ancho que el mar. También has seguido mi amor. ¿Sabes que todo esto lo hacemos? Porque estamos recogiendo a personas en nuestro barco. Les estamos enseñando a navegar. Y para eso se requiere también mucha paciencia. No huir de las cosas. ¿Por qué te digo esto, Timoteo? Porque tú y yo sabemos, por favor, que hubo padecimientos mientras yo andaba. No, todavía no, por favor. Mientras yo andaba en esa travesía, sí tuve padecimientos como los que tuve en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Y saben de qué está hablando Pablo? Del primer viaje misionero. ¿Y saben dónde conoció a Timoteo? Es muy posible que esa niñez de Timoteo fue aquí en Listra. ¿Y se acuerdan dónde fue Listra? Donde Pablo salía de Antioquía por persecución de los judíos, iba a otra ciudad, Iconio, y los judíos, esos falsos que creaban tormentas, lo perseguían a otra ciudad. Y Pablo tenía que predicar y salir a otra ciudad y después a Listra, y ahí lo apedrearon hasta darlo por muerto y tirarlo fuera de la ciudad. En esa ciudad donde el pequeño Timoteo había escuchado las santas letras. Timoteo sabía de persecuciones. Escuchen. Timoteo vivía cerca de Éfeso, una de las ciudades más civilizadas del Imperio Romano, y desde siglos atrás, conocimiento que venía de los griegos, de los persas,
de los babilonios. Pero cuando Timoteo veía la santa letra que me enseñó mi madre y mi abuela, este hombre las está predicando. Ahora tiene más sentido, porque la santa letra, la que le enseñaron, era el Antiguo Testamento, las profecías del Mesías. Y cuando llega Pablo a Listra y predica, dice: todo lo que me dijeron mi abuela y mi madre ya se cumplió, y me la viene confirmando. Y por eso se hizo cristiano, aunque ya era sabio para la salvación desde la niñez. Y cuando ve que los vecinos con los que él creció estaban apedreando a este hombre, se dio cuenta que toda la civilización de esa zona los convertía en asesinos. Mis vecinos, yo vi como mi vecino y mi compañero, mi amiguito, también le aventaba piedras. ¿De qué nos sirve ser civilizados? ¿De qué nos sirve tener el conocimiento de los babilonios, de los persas, de los griegos y ahora de los romanos, si somos asesinos? Aquel que predica el amor. No, Timoteo sabía dónde vivía desde pequeño. Pregunta: ¿tus hijos saben dónde se mueven? Quizás sí. Ahora la pregunta es: ¿los estás enseñando para que sean sabios para la salvación? Porque ya su barquito está entrando en tormentas. Piénsenlo, ¿cuántos adolescentes no terminan la travesía? Y entienden por qué estoy usando este lenguaje, ¿verdad? Porque dicen: esta tormenta nunca va a acabar. Y le echan la culpa a la tormenta. Sí, pero ¿quién les enseñó estas cosas? A enfrentar las tormentas. ¿Quién? ¿Ya me explica, En el caso de Timoteo, tuvo una madre y una abuela que les enseñaban la santa letra. Así que Timoteo sabía, en la ciudad donde crecía, sabía que la gente, por muy civilizada, muy preparada, eran capaces de tomar rocas para matar a otros. Pero vio a ese hombre que se levantó y regresó a la ciudad para seguir predicando a Jesús. Este hombre que predicaba estas cosas, la persecución y el padecimiento no fueron suficientes. Se levantó y a volver a navegar. Estas persecuciones, dice Pablo, solo me prepararon más para navegar mejor. Ya estoy más equipado. Ya pasé esa tormenta, casi me hunde, pero no me hundió, porque todo esto me sostuvo. Esa tormenta ya me dijo cómo preparar mejor mi barco. Por eso, Timoteo, escucha, ya soy un lobo, perdón la expresión, un lobo de mares. Ya soy un maestro de los mares. Por favor, ahora sí, tú persiste en lo que has aprendido. Persiste. Ya lo has seguido. Ya empezaste el viaje. Mantente en el viaje. Sigue adelante. ¿Y en qué debe de persistir? Le dice, sabiendo de quién has aprendido. De tu abuela y tu madre. No sabemos si habían muerto ya, o no sabemos si seguían viviendo en Listra, y Timoteo pensando, mi madre y mi abuela siguen viviendo en esa ciudad terrible, pero seguramente están a salvo, porque ellas son buenas navegantes. Persiste de quien has aprendido, porque ellos lo aprendieron también de Jesús. Persiste porque desde la niñez has sabido las sagradas letras, el signo lingüístico. Cada una de las letras santas que te pueden hacer sabio para la salvación. Desde niño, oigan, qué maravilla.
que una persona desde niño sabía qué hacer con su vida. No entré a la universidad para saber a qué se iba a dedicar. No, ya sabía a qué se iba a dedicar. A ser sabio para salvación. Y se entrenaba en otras cosas. ¿Para qué? Porque sabía que necesitaba ser sabio para salvación. Cuando hemos hablado con padres de familia, les hemos dicho que es el tiempo de desarrollar competencias y tienen que haber por lo menos 5 competencias que aprendan antes de dejar la casa de sus padres. Aprender a manejar su tiempo, aprender a resolver conflictos con otros, y podemos seguir hablando de las 5 competencias mínimas. Pero una de las más importantes es que el chico debe saber qué va a hacer con su vida. Debe de tener una idea, por lo menos aceptable, de qué va a hacer con su vida. Porque si no sabe qué hacer con su vida y sale de la casa de sus padres, va a ser de esos barcos que da tumbos, o de esos barcos que un barco pirata le dice: oye, flota conmigo, o con tanto miedo que no quiere salir de su muelle. Pero qué diferencia de Timoteo, que desde la niñez sabía qué iba a hacer con su vida. Somos cristianos porque sabemos que tenemos un destino. Cristo es nuestro destino. Cristo es nuestro camino. Cristo es nuestro maestro. Cristo es nuestra barca. Deja tus redes y sígueme a la travesía que yo te voy a enseñar. Así que como padres, aquí está nuestro trabajo. Pero de repente lloro porque sé que algunas de estas travesías en mi vida ya se está acabando mi viaje en esta tierra. Mis años y mis males me están diciendo: ya se está acabando tu viaje. ¿Y saben qué? Fui un tonto para enseñar a los que vienen atrás de mí a seguir su viaje. No lo hice bien. ¿Qué hago? ¿Me tiro a llorar? Lo que tengo que hacer es longanimidad, largura de ánimos. Espera, largura de ánimo. Señor, anímame para las pocas leguas que me quedan de navegar, que lo haga mejor, que enderece el rumbo. Que enderece el rumbo. Qué bueno que no hay pocos viejos como yo aquí. Que la mayoría son más jóvenes que los viejos que estamos aquí. Escuchen, por favor. Endereza en el rumbo. Persistan en la piedad. A diferencia de Pablo, que Dios ya le estaba diciendo en esta carta: tu viaje ya va a terminar, Pablo. Y Pablo lo sabía. Por eso estaba dando algunas de las últimas instrucciones. Segunda de Timoteo es como una bitácora para el navegante. Como ya voy a morir, me interesa que sepas muy bien cuáles son las esencias tuyas como navegante. Pero a diferencia de Pablo, que viajó bien, porque más adelante va a decir: yo ya terminé la travesía y la terminé bien. Yo la he hecho mal, pero la quiero terminar lo menos mal posible. Quiero tener el ánimo, la fe, la doctrina, decir: Señor, quiero terminar bien lo que he hecho mal. ¿Para qué? Para hacer esto que nos es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y quizá este es el pasaje más poderoso, uno de los más poderosos para entender que este libro es sobrenatural. Viene del aliento de Dios. Inspirado significa eso. No significa que Dios le dictó la palabra a los escritores bíblicos. La idea mejor es como la de un barco, precisamente, que está navegando y la fuerza del viento lo guía. Pero el navegante lleva también control. Así que los que escribieron la palabra tenían control
de su historia, de su experiencia, del estilo con el que escribían. Pero la fuerza sobrenatural venía del soplo de Dios. Así que un trabajo maravilloso. Es sobrenatural. No tenemos tiempo ahorita para dedicarnos a hablar de la doctrina de la inspiración, pero cada signo lingüístico, escuchen, por ahorita vamos a decir esto, que las lenguas, todas las que existen en el mundo, la capacidad de hablar, es una señal de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. A ver, también los animales tienen manera de comunicarse, pero no tienen manera lingüística. El trino de un ave que escuchemos aquí en México, ¿cómo traduces eso al inglés? ¿Cómo traduces un ladrido de perro al japonés? No se puede traducir porque no es signo lingüístico. Sin embargo, es un medio de comunicación instintivo entre ellos. Entre ellos se entienden, es instintivo, pero ni lo pueden leer, ni lo pueden traducir, ni lo pueden escribir. Pero nosotros, nuestro medio de comunicación, sí se puede traducir, escribir, leer, memorizar. El signo lingüístico es un milagro maravilloso de la imagen de Dios en nosotros. El signo lingüístico se memoriza. En tu memoria, cada vez que hablas, sacas de tu memoria los sonidos. No salen de tus cuerdas vocales, escucha. Tu cerebro los saca de tu registro de hace 30 o 60 años cuando aprendiste a decir la primera palabra, mamá o leche. Ahí está registrada esa memoria. Tu cerebro saca eso desde hace 60 años, se lo comunica a tus cuerdas vocales, se lo comunica a tus pulmones cuánto aire necesita, se lo comunica a tu lengua, a tus mandíbulas, cómo moverte para decir mamá. Maravilloso. Y tu corazón le puede poner el tono que quieras. Mamá, mamá, mamá. Y es el mismo signo lingüístico con una carga emotiva. ¿Se dan cuenta? Eso no lo pueden hacer los perros, las aves. Ahora, a esos signos lingüísticos, tú tienes el control de tu memoria, el estilo, pero Dios le pone el poder para que ahora se convierta en palabra viva. Y ahora dices papá, pero cuando ese papá se refiere a Dios, ya es sobrenatural aquí. ¿Entienden eso? Entonces le dice Pablo, Timoteo, nuestra carta de navegación es la escritura que nos guía, inspirada por Dios. ¿Para qué? Dice versículos 16 y 17. Toda la escritura es soplada por Dios. Pero no es un soplo tormentoso, es un soplo poderoso que guía. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ¿qué? Preparado para buena obra. O sea, le está diciendo esto, ¿para qué? Para que tú seas enteramente equipado. Y está utilizando este término de la navegación, enteramente equipado. ¿Se acuerdan ese barco que decían que era que no se iba a hundir jamás? Pero cuando llegó el momento, por error humano, no estaba perfectamente equipado. Había lujos y todo, pero no había equipo de salvamento para todos. Llevaba un montón de cosas, era una residencia impresionante, llevaba de todo, pero no estaba perfectamente equipado para lo que tenía que equiparse. Timoteo, vienen tormentas, Timoteo. Yo ya soy un
viejo navegante de muchas tormentas, he salido, ya voy a llegar a mi destino. Tú sigues, persiste, pero persiste enteramente equipado. Para eso tienes la mejor carta de navegación, la palabra de Dios, que es inspirada y útil. Vamos a parar aquí por el tiempo. Entonces, regreso al paréntesis del principio, Juan Carlos. Y perdóname que parecía tratar de decir, es que no, sí te entendí yo, pero tu viaje iba por varios muelles. Y lo que me interesaba es toda esta gente. Sí, también para mí, porque la palabra es inspirada para mí. Pero escuchen, esta es nuestra carta de navegación. No son las imágenes, no son los dibujos, los videos, las fotografías. Es el signo santo, ¿sabes? La letra santa. Cada una de estas letras. Qué bueno que ahora se graban mejores películas cristianas que antes. Hubo un tiempo que cuando hacíamos mucho evangelismo en mi juventud usábamos películas y había películas cristianas que me daba pena que el inconverso las viera. Me daban pena, me daban penita. Pero ahora hay películas muy poderosas, qué bueno. Pero escuchen, no son las películas nuestra carta de navegación, por muy buenas que estén hechas. Qué bueno que cada vez hay mejores canciones, más profesionalismo en el canto cristiano. Pero no son las canciones las que fueron hechas para nuestra navegación. Qué bueno que hay cada vez más libros excelentes. No son los libros hechos para navegación, son las letras santas. Son estas. En esto, una imagen no sustituye, más bien, déjenme cambiar. A esta letra santa, 1000 imágenes no son mejor que una palabra santa. Una palabra santa dice más que 1000 imágenes. Y mucho más cuando estás en la tormenta.